Hoy en Marca la Diferencia con Psicología vamos a abordar un tema, además de máxima actualidad, desafortunadamente, eh, porque creo que en el día de ayer, bueno, pues ha habido dos niñas de 12 años que han intentado suicidarse y una bueno, pues lo ha conseguido, desafortunadamente. Y su hermana, bueno, pues está gravemente en el hospital, está muy grave. Eh, Ciertamente hemos abordado ya en muchos programas lo que sería el duelo, la pérdida, pero nunca hemos abordado la pérdida o ese duelo debido a un suicidio. Y es lo que nosotros llamamos la posvención. Hola Eva, Hola, ¿qué tal, Concha? ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿se me oye bien? ¿Se me escucha Sí, bien? sí, Bueno, sí, se te oye fenomenal. Así de que, acuerdo. estupendo, ya estamos listas y preparadas. Además, Mm, me han comentado varias personas que sí que iban a estar hoy porque el tema además es bastante delicado, importante y como habría hoy en este miércoles de Marca la Diferencia con Psicología, pues mm, tenemos además un caso muy reciente, muy llamativo porque ha salido en los medios. Eso no quiere decir que no todos los días haya casos, que los hay. Sin embargo, esto ha sido tan llamativo. Yo me he enterado hasta mediodía, no lo sabía, sí, hasta de mañana y bueno, la verdad es que de gran impacto, ¿no? Para todo el entorno. Voy a presentarte brevemente y ahora ya, si quieres, damos paso a todas las preguntas y las cosas que además tú quieres comentar. Entonces, bueno, muy Eva bien. Vera, ya la conocéis porque en alguna otra ocasión ha estado con nosotros y el tema además del suicidio le toca muy de cerca porque ella ha sido psicóloga, bueno, es psicóloga especialista en el acompañamiento al duelo por este tipo de pérdidas, es decir, las familiares, los amigos que quedan después de un suicidio en nuestro entorno Mm, y habiendo trabajado ya bueno, pues en un lugar de referencia aquí a nivel nacional y ha salido también en ese vídeo reportaje de sensibilización que ha circulado por muchísimos medios, que salía además una foto tuya, incluso tu nombre y tu entrevista, un fragmento de la entrevista que te habían realizado, dando voz a, bueno, pues a esta situación tan dolorosa. Eh, pues Eva, no sé si empezar directamente, si quieres explicar, porque hay personas que también me han preguntado por privado que por qué eso se llama posvención. Y entonces, bien, bueno, yo lo he explicado, pero como eran personas muy puntuales y yo no sé si van a estar aquí hoy o no en el directo y además como esto va a quedar registrado y subido a redes, pues casi que yo empezaría por el título que le ya, hemos dado a la charla y luego ya pues vamos ampliando. ¿Te parece bien así, Eva? genial, muy bien. Bueno, en suicidio se distinguen tres momentos así importantes. Uno es la prevención, que es todo lo que se puede hacer antes con la intención de evitar que se produzca. Otra es la intervención, que es cuando ya hay una crisis de suicidio y entonces es las actuaciones que se pueden realizar en ese momento. Y una última fase, que es la posvención, que es lo que podemos hacer cuando ya el suicidio se ha producido. Las tres fases son muy importantes, porque la misma posvención a su vez tiene algo de prevención en la medida en que bueno, sabemos que el suicidio trae consecuencias entre al menos 6 personas próximas que se van a ver muy afectadas por ese acontecimiento
Y entonces el hecho de tratar la posvención también va a ser prevención futura, ¿no? Es decir, que es muy importante también todo este momento. Y ahí es donde yo estoy actualmente trabajando más. También trabajo en prevención y a veces en intervención, si se me requiere, pero sobre todo es en lo que yo más me he centrado, en la parte relacionada con el duelo por suicidio. De hecho, en la institución donde tú estabas también antes como psicóloga de referencia, Sí. ahora mismo también vas a abrir, Sí, pues ya para marzo, ¿no? eso Eh, es. Sí, el duelo. yo he estado trabajando en Alhaya, llevando la parte de duelo por suicidio. He estado allí año y medio. Ha sido fantástico. Alhaya estuvo funcionando 25 años. Ayudó a muchísimas personas por el tema de duelo y de duelo por suicidio. Pero ha tenido que cerrar por falta de recursos económicos. Estas cosas que son imposibles de comprender, como este problema del que se está hablando tanto a todas horas, intentando poner medidas, luego hace que entidades que llevan todo el tiempo funcionando, que al final tengan que cerrar porque no reciban ningún tipo de ayuda. Y desgraciadamente es así. Entonces, yo en el momento en el que vi que Alhaya tenía que cerrar, me producía tanta pena que, bueno, pues me propuse continuar con esta misma labor, siempre haciéndolo de forma que pudiera ser accesible y que pudiera llegar a todo el mundo. Y bueno, pues ahí estamos. Antes se llamaba Alhaya, ahora se llama Estela, que es otra entidad que no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que la Estela, me gustó mucho la sugerencia de ese nombre porque me hacía pensar en eso, en lo que queda después de un suicidio, ¿no? Todo aquello que queda que es importantísimo, ¿no? Estela, sin E, o sea, con S líquida, Estela. De todas formas, luego No, lo de no, con E, con E. con E. Ah, con E. Es como una estela, o en catalán como una Vale. estrella. Eso La es, porque... dejaremos de todas formas publicado para Sí, que lo que quiera luego consultar pues lo pueda hacer. perfecto. Eva, si te parece bien, Sí, em, vamos a ir al tema. Es verdad que como tú también ahora sugerías o comentabas, ¿no? Que estamos muy centrados en muchísimas ocasiones en la prevención y está fenomenal y hay que hacerlo, por supuestísimo, vamos. Y en la intervención, sin embargo, la parte de posvención parece que a veces como que no existiera. Es como si siguiera de alguna manera estigmatizado porque hace muchísimos años esto estaba muy estigmatizado. También es verdad que estamos en una cultura judio-cristiana, con lo cual es verdad que dentro de la religión pues eso no estaba como bien visto, por así decirlo, de alguna manera, siendo por supuesto muy respetuosa con este tema. Sin embargo, sí que es verdad que a medida que hemos ido también evolucionando y esta parte se ha ido bueno, contemplando desde otro punto de vista, pues se le ha ido dando cada vez más espacio. Sin embargo, no el suficiente. Parece que los familiares, amigos, el entorno, como tú decías, ¿no? Esas 6 personas mínimo que van a ser afectadas, o de media, ¿no? De una manera tan drástica, por la falta, la ausencia de esa persona que ha elegido voluntariamente dejar de estar, como si no existieran. Y sin embargo, es un duelo atroz. Sí, así es. Es algo que a pesar de todo lo que se está intentando hacer, de que hay que hablar del suicidio, sigue hablándose muy poquito. Hay gente que sí, o sea, hay supervivientes que ven muy claramente pues, que necesitan ayuda, que necesitan poder poner voz a su dolor, pero hay muchas personas que obvian lo que ha sucedido, intentan ofrecer el mínimo detalle, lo ocultan, pues porque piensan que
es mejor no producir más dolor en otras personas o que van a ser considerados como alguien raro por el hecho de que se haya producido esta forma de morir, ¿no? Entonces, pues sí, sigue siendo un estigma, seguimos teniendo este problema. Y precisamente, pues esto es lo que hace que sea aún más complicado que un duelo normal. Esta es una de las razones principales. Mm. Aparte de esta parte, esa ausencia de reconocimiento, de, digamos, como de esa falta, ¿no? En muchas ocasiones, ahora me corriges, si me equivoco, pero yo en muchas ocasiones, cuando lo veo en consulta, lo asemejo a los abortos. Es decir, es una, como es difícil contar, es difícil reconocer ese duelo y hay muchas personas que a lo mejor cuando pierden un bebé es como, bueno, pues ya tendrás otro. Oye, perdona, es que no es que tenga otro o no lo tenga, que igual lo tendré o no, pero es Sí, que es pérdida para mí y tienes que reconocer ahí mi dolor, ¿no? Y esa ausencia de reconocimiento del dolor, como ese silencio tácito, social, hace sí, que amplifique y en muchas ocasiones como que se enquiste, que se encapsule todo ese dolor que luego va saliendo de otras maneras. Hay gente que lo somatiza y otras personas que, como tú decías, es como que no quiero hablar ni hablo lo mínimo y es como que lo anularan de alguna manera y todo el sentido también de culpa que hay detrás. enorme. Enorme. Sí, la culpa es una de las cosas más importantes que aparece en el duelo por suicidio, porque hay como tres preguntas que se quedan durante muchísimo tiempo en el superviviente. Una de ellas es ¿por qué lo ha hecho? ¿Qué razón ha habido? Lo cual es sumamente difícil porque no podemos saber lo que hay dentro de la cabeza de las personas y mucho menos en momentos así en los que hay como una mezcla entre una decisión, pero hay otra parte que yo también diría que también puede ser un cortocircuito mental, que de repente pues lleva a un acto impulsivo, ¿no? Luego, por otra parte, otra de las preguntas que hay es ¿qué pude hacer yo para evitar esto? Uno enseguida se coloca en el lugar de, a ver, si, ¿cómo lo habría podido yo evitar? Entonces ahí inevitablemente aparece la culpa. Y luego hay a veces cuando el ser perdido es muy, muy allegado, es ¿por qué me ha hecho esto? O ¿por qué nos ha hecho esto a la familia? O cómo me ha podido dejar solo. O sea, como si fuera algo que la persona que se ha suicidado ha hecho para uno, cuando desgraciadamente en el suicidio hay una desconexión muy grande, una necesidad de desconexión enorme para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces ahí todos los seres amados no es que sean seres amados, sino que son considerados en ese momento en otro plano, sin lugar a dudas. Entonces, sí, la culpa está por todas partes y durante mucho tiempo y disfrazándose de formas diversas. Cuando desaparece una idea obsesiva de culpa, pues a los pocos días aparece otra, que es un factor que uno no había tenido en cuenta y de repente me ha dado por pensar y todo eso. ¿Nos Sí, puedes dar ejemplos, Eva? Porque yo tengo algunos en la cabeza, pero igual como tú sí, infinitos, infinitos. pero sí que Pues me gusta aterrizarlo, porque hay personas que a lo mejor no saben de qué estamos hablando aquí. Pues a lo mejor la culpa, bueno, es increíble cuando a lo mejor pues uno a lo mejor tenía una mala relación o se había enfadado a lo mejor con esa persona, ¿no? Que se ha suicidado. Entonces, en esos casos es tremenda. Pero a veces puede ser algo tan pequeño como decir, ¿y si le hubiera dado un abrazo ese día al despedirme? A lo mejor habría pensado otras cosas y habría tenido otros sentimientos. O, ¿y si me hubiera, yo le llamo los ISIS, les llamamos los ISIS, Mm, ¿no? Porque aparecen ahí muchos. ¿Y si aquel día me hubiera bajado con él a la calle a dar una vuelta? ¿Y si le hubiera propuesto, cuando me ofreció ir a tomar algo, haberme ido, que le dije que no? O sea, lo que sea va a servir.
para que uno se ponga en ese lugar y entonces piense una solución posible en la cual eso hubiera cambiado el curso de los acontecimientos de la vida, lo cual es perfectamente pensable, porque en la vida continuamente estamos haciendo cosas que cambian nuestro futuro. Pero es cierto también que si una persona se suicida, no es que de repente le haya dado por suicidarse y ya está, no, o sea, generalmente hay una serie de factores importantísimos detrás en los que probablemente si no lo hubiera hecho en un momento lo haría en otro más adelante, en fin, es un tema muy, muy delicado, pero enseguida aparece la culpa ahí. Eso es. Las etapas del duelo que habitualmente, bueno, son las que son, ¿no? Pues la negación, la ira, lo que es Mm, la negociación, la depresión y la aceptación, sí, ¿se juegan de la misma manera o es distinto? pues yo diría que no. Yo diría que no exactamente, porque para empezar, el duelo por suicidio generalmente es un duelo mucho más complicado y entonces lo que hacen es que se vive, ¿cómo lo llamaban ayer en un grupo? Como si fueran dientes de sierra, continuamente altibajos enormes a lo largo del día, en los cuales se puede pasar de un estado a otro, pero vamos, casi sin darse cuenta. Luego, aparte de todo, en el suicidio suele haber un estado de shock inicial en el cual es muy difícil poder trabajar bien y poder intervenir ni poder hacer nada porque nuestra misma cabeza funciona a modo de amortiguador que impide que uno pueda asimilar lo que ha sucedido. Entonces, hace bueno, pues que de repente pues, uno se sienta de una forma muy, muy, muy diferente de lo que sería lo habitual. En el suicidio es de lo más frecuente también el sentir deseos de morir, como una manera de poder ponerse en el lugar del que se ha ido, como si uno mereciera más irse que el que se ha ido y tuviera la opción de cambiarse por él, o bien con el sueño de poder reunirse de alguna manera y poder volver a estar juntos. En fin, hay muchísimos más factores que intervienen y además eh, mm, el suicidio suele ir acompañado de una serie de circunstancias iniciales, como suele ser, por ejemplo, pues, la intervención de los equipos de emergencia, las actividades policiales, los interrogatorios inevitables, las actuaciones judiciales, el que a veces hay autopsia, en fin, bueno, casi siempre hay autopsia por las circunstancias. En fin, una serie de detalles que hace que desde luego sea un duelo muchísimo más complejo. Porque, claro, en muchas ocasiones parece como que la familia es la que lo sufre. Sin embargo, yo en algunas ocasiones me he encontrado que la pareja, a lo mejor la relación, igual no llevaba mucho tiempo, pero bueno, Sí, es otro tipo de relación, ¿no? O incluso en amistades, claro. se torna muy complicado. ¿Hay alguna diferencia también, como en esos ámbitos, ¿no? En ese duelo del familiar, del padre, la madre, el hermano, Sí. la pareja y el duelo de los amigos, amigas? Bueno, los padres sí que es cierto que suelen ser los más afectados. Tampoco lo veo que sea una cuestión así de comparación, No, no, porque no por eso no la existe. Pero sí que es verdad que los padres... que a lo mejor las Sí, etapas distintas o que la familia a lo mejor se queda más mm, con la culpa de si yo hubiera estado ese día en la casa o si yo hubiera no sé qué tal, y a lo claro, mejor la pareja se queda más con otra cosa, ¿sabes? Más en ese sentido, no en que una sufra claro. más que otra, por todos sufren. Sí, sí, sí. A ver, desde luego los padres son siempre figuras afectadísimas.
eso es cierto. Y es importantísimo porque en el caso de los padres, por así decirlo, desde el momento en el que tienes un hijo aparece como un propósito de vida. Entonces, en el momento en el que un hijo desaparece, y sobre todo si es por suicidio, entonces ese caminito que ya surgió desde que el hijo nació, pues produce una crisis muy complicada y muy difícil en la, perspectiva de los padres. Por eso los padres necesitan mucha ayuda, por eso los padres van a sentir este dolor que no lo van a olvidar nunca. De hecho, el duelo por suicidio yo creo que no va tan encaminado a decir si se supera o no, sino a poder convivir con él, como una experiencia que llega a tu vida devastadora, con la que no contabas y que va a modificar tu futuro y lo va a modificar para siempre. Entonces, en el caso de los padres, muchísimo, pero en el caso, por ejemplo, de las parejas, también. En el caso de las parejas es algo bueno, pues que afecta, que supone un antes y un después. Y por supuesto, en el caso de amigos íntimos, de personas, si se trata de alguien muy cercano, de hermanos, hermanos, o sea, a lo mejor en familias que a lo mejor son dos hermanos y de repente el fallecimiento por suicidio del otro hermano hace que se quede uno solo, como hijo único, que se siente responsable además de sus padres, de repente a partir de ese momento, ¿no? También lo es en el suicidio de los padres, que ahora también es verdad que se producen suicidios de personas mayores y hay un gran porcentaje, pues por supuesto que los hijos supervivientes de ese suicidio también se quedan ahí con una tarea muy dolorosa. Así es. O Mm. sea que sí que es cierto. Eh, o sea, a mí sí que me gustaría a lo mejor mencionar, aunque sea brevemente, ¿no? Y desde tu experiencia, porque comentábamos antes, ¿cómo se llega a una persona a suicidar? Bueno, pues hay múltiples factores, ¿no? Lo Mm, que es común en todos es esa sensación de no hay salida. mm, sí. Sensación de puedo hacer muchas cosas o tal, pero como no hay cambio, no hay salida, no hay posibilidad Mm, distinta a la muerte. sí. Y, y en este sentido, todos los que estamos alrededor, pues a lo mejor no vemos salida tampoco. Sin Claro, embargo, no nos lleva a dar a tomar esa decisión, ¿no? eso es. Mm, Eh, las personas en ese momento que están muy cercanas a esa persona que ha fallecido, eh, esa era la responsabilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Por eso nace ese sentido de culpa, de igual podía haber esperado un poco más, a lo mejor si hubiera hablado a lo mejor si hubiera hecho tal cosa, otra persona a lo mejor, ¿no? No mm, de ellos, pero sí que es el que las personas, y esto yo creo que es importante también cuando hacemos este tipo de intervenciones con las familias, amigos, eh, es decir, es que la persona no veía salida, no es que tú no le ofrecieras ayuda, sino es que no había, para él o ella no había salida. ¿Cómo es el claro. tipo de intervención o las etapas donde como tú lo trabajas? Porque habitualmente también esto se trabaja en grupo. Sí, sí. ¿Cómo lo estableces tú? Sí, bueno, por lo general, cuando se ponen en contacto con nosotros, a veces ha pasado muy poquito tiempo. Yo siempre, en ese caso, pues ofrezco la posibilidad de poder tener una entrevista individual donde poder hablar más abiertamente sobre lo que les está pasando, lo que están viviendo, porque hay una sensación muy fácil de pensar que te estás volviendo loco, ¿no? O sea, que no es real lo que te ha sucedido
o que estás teniendo reacciones extrañas y todo esto. Entonces, el mero hecho de poder hablar con alguien que conoce por experiencia cómo se suele sentir uno cuando se pasa por esto, pues entonces ya suele al menos ayudar a calmarse y a poderse sentir comprendido y a poder empezar a entender algo de lo que está pasando. Y luego damos la posibilidad de pasar a grupos. Estos grupos en los cuales tienes la oportunidad de estar en contacto con otras personas que han vivido situaciones distintas, pero con una cantidad de coincidencias enorme, ayuda muchísimo. Y entonces están bien porque estos grupos, la asistencia a estos grupos permite, por una parte, encontrarte con gente que va a hablar el mismo idioma que tú. Cosa que se extraña, porque por lo general, por lo que decimos de la estigmatización y que la gente no sabe cómo actuar en estos casos, pues la gente que creyendo a veces que da consejos o creyendo que ayuda, pues hace unos comentarios que le hacen aún mucho más daño al superviviente. Entonces, cuando se encuentran con personas que están en lo mismo, resulta que surge una conexión enorme entre ellos. Y entonces hay una posibilidad de poder expresar con mucha pureza, como de sacar una parte muy auténtica y muy especial que hay dentro de todos nosotros y que curiosamente a lo mejor esa parte no sale tanto en nuestra vida cotidiana, pero sin embargo cuando estamos en momentos de crisis y de mucho dolor, nos permite enseguida tener una relación muy especial en la que hay muchísimo soporte y muchísimo apoyo para con el otro. Entonces, por eso tienen unas repercusiones terapéuticas generalmente muy buenas. Y por eso recomendamos los grupos, ¿no? Por eso están también los grupos. Entonces, estabas hablando un poco de, por así decirlo, como de síntomas o características del superviviente, que sería ese estado de shock, esa sensación a veces de vivir en una irrealidad, de sí. encontrarse, la culpa, también de estar estigmatizados o de hablar a veces incluso con vergüenza del tema o con cierta incomodidad. Sí. ¿Habría más cosas así que tú pudieras decirnos? Ajá. Bueno, es una sensación de extrañeza enorme que muchas veces pues no es entendida por los demás, mientras que ahí sí que se puede compartir. Ahí uno puede llorar, ahí uno puede llorar todo el tiempo que quiera, pero a la vez otro puede expresar lo que de repente le está haciendo sentir bien. O otro, a su vez, puede comentar su sentimiento de culpa. Entonces, a uno le cuesta mucho entender el sentimiento de culpa dentro de sí mismo, pero sin embargo, le es facilísimo poder ver que la culpa que está expresando el otro no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ahí es donde se comparte mucho, cada uno la salida que se está buscando y la forma, el camino por el que está siguiendo. Y entonces es un camino que permite que cada uno haga el suyo, pero a su vez mucho con el arropamiento de los demás. Entonces en ese sentido es en lo que es sumamente positivo. Luego también en estas fases pues se produce como una especie de búsqueda enorme porque el pasar por estas experiencias pues a la vez que es doloroso trae también otra parte que no es la que se busca pero que es consustancial, que es como si de repente uno también se convirtiera en otro a partir de ese momento y entonces adquiere una sensibilidad diferente o empieza a mostrarse de una forma con los demás distinta y tiene una búsqueda del sentido de las cosas. Es una época pues en la que también suele ser positivo leer libros, ver vídeos,
escuchar a otras personas, interesarse por cosas diferentes que hasta ahora pues a lo mejor uno nunca había reparado en ellas, ¿no? Entonces el compartir todo esto pues es sumamente enriquecedor, está bien, ayuda en mitad del dolor individual en el que cada uno está. ¿Cuánto tiempo están así el entorno, las familias, los amigos? Ya me sé un poco la respuesta, un poco para que todo el mundo también lo pueda leer, Ya, es un escuchar. tiempo, es un tiempo, a mí me parece que es muy, muy difícil de decir, porque va a ser muy individual. Hay personas que eh, a través de un gran esfuerzo, también por su personalidad y por una serie de factores, pues pueden, digamos, sentirse mejor, con más facilidad, con más rapidez, y hay quienes van a tardar mucho. Pero tampoco significa que es que uno no vaya a ser feliz. No, no, no es eso. Lo único es que es difícil. Incluso una de las cosas que se produce, que es muy, muy contradictoria, pero que es de lo más habitual, es que en el momento en el que se sienten un poco bien, de repente se sienten fatal porque se han empezado a sentir, de repente se han reído y dicen, ¿cómo me puedo haber reído habiéndome pasado lo que me ha sucedido, ¿no? Entonces es como poder aprender a convivir con estos estados, ¿no? Poder darse cuenta, para empezar, que el ser que se ha ido, lo primero que hubiera deseado hubiera sido la máxima felicidad suya, ¿no? Y luego también porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero la sensación es como, me siento bien, luego me estoy olvidando de él. No, no, no te vas a olvidar nunca, te vas a amar para siempre. Si era importante para ti, lo va a ser siempre. Claro que sí. Es más, en el final del duelo, aparte de la aceptación, lo que hay es como una incorporación de las características de ese ser amado a uno mismo. O sea, es que ya va con uno, ya forma parte de uno para siempre. Eh, ¿Habría algo, Eva, que nos estemos dejando en el tintero y que quisieras comentar? Porque a mí me parece este tema, ya lo sabes, muy importante. Sí, Bueno, también tenemos personas que igual quieren hacer preguntas, así que por favor os animo también que es el momento de hacer las preguntas. Recordad que yo no menciono nombres para guardar vuestra eh, confidencialidad. Así que, Eva, si mientras que esperamos si hay alguna pregunta o algún comentario, si nos quieres decir cosas que a lo mejor no hayan. nada. No, a mí lo que se me ocurre es que por favor, que nadie se guarde su dolor, que lo exprese, que pida ayuda, que se deje acompañar, que busque ayuda o bien profesional o bien que busque a personas con las que se pueda sentir en paz y con las que pueda hablar con tranquilidad. Y los que acompañan a estas personas, que por supuesto que les dejen estar, que no se trata de decirles nada, sino simplemente de estar con ellos, ayudarles en lo que les apetezca, y simplemente poder hacer un buen acompañamiento. Y sobre todo, no sé, yo lo que puedo decir es que los supervivientes que yo conozco, esas personas con las que me he encontrado, son personas magníficas, son seres absolutamente maravillosos y que al revés, que lo que tienen que hacer es ser escuchados por la sociedad, porque ellos saben mucho de lo que han vivido, de la forma en la que se puede ayudar a otros y su labor es sumamente importante. Van a cambiar un poco el rumbo de su vida, pero son seres magníficos y sobre todo, esto lo digo que por culpa del dichoso estigma, muchas veces con los supervivientes es, ay, es que no sé qué decirle, es que
no puedo hablar con él, no sé qué, ¿no? Cuando precisamente ojalá pudiéramos relacionarnos todos de otra manera en esta vida, ¿no? Sería maravilloso, se evitaría el suicidio, en gran parte. Mm. Bueno, no sé si algo más así que tú consideres que sea importante y si no hay preguntas o comentarios, pues que sepáis que tanto Eva como yo quedamos a vuestra disposición en privado, si alguien quisiera hacer algún comentario en privado y por supuesto le responderemos con mucho cariño y mucha atención a todas Claro. las personas que quieran hacerlo por privado. ¿Querrías decir a lo mejor algo más, Eva? Pues realmente yo creo que está bien, no sé, con lo que hemos dicho. Sí, está bien Eh, así. Que quedo a la disposición de quien lo necesite y si no, que busquen ayuda, pero que por favor que no, que no oculten nada, que está bien así. Hay aquí alguien que escribe como profesional es más fácil o más difícil asimilar el dolor. Pues hay momentos en los que cuesta asimilarlo. Yo el suicidio, además, yo soy superviviente también. He vivido una pérdida familiar reciente por ese motivo y se pasa mal, claro que sí. También pues hay muchas sensaciones encontradas. Y luego, pues el suicidio de un paciente, pues también es una experiencia dolorosísima. Mm, Eh, Muchos profesionales se ven muy frustrados mm, ante un acontecimiento así, porque es como vuelve a aparecer el sentimiento de culpa, cómo no lo pude haber previsto, pero si yo le vi en la entrevista anterior y me despedí de él muy contenta, cómo ha podido ser. Entonces, claro que profesionalmente duele mucho. Ahora, también con lo mismo, he de decir que el trabajo con los supervivientes es un trabajo maravilloso. A mí me enriquece muchísimo. Cada vez que voy a los grupos siempre voy con un poquito de prevención antes. Y digo, ay, ¿cómo va a ser hoy y tal, ¿no? Y me cuesta así un poco como de esto antes de entrar. Pero bueno, eso me pasa siempre cuando iba a empezar esta entrevista también, ¿eh? Pero sin embargo, luego joder, es tanto lo que aportan, mm, hay tanto humanismo, tanto amor, mm, que la verdad es que al final compensa. mm. Aquí, fíjate, para responder un poco a la observación, al comentario, es que a pesar de que los profesionales no sabemos la teoría, lo primero que sabemos, lo primero que somos personas y aunque no sepamos Sí, teoría, que es verdad que vamos a lo mejor a tener pues más recursos, vamos a tener pues más elementos, digamos, de acompañamiento así rápidamente porque lo conocemos. Sin embargo, la parte personal, el vivirlo, es que sí, es que va a ser igual que otra persona que no tenga esos recursos. La parte de sentimiento, de emoción y tal. Luego, el cómo acompañarse a uno mismo dentro del proceso, bueno, mm, pues es verdad que tenemos más acceso y tal, pero el sufrimiento sí, 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 sí. Sí, pues, es emocional. como muchas veces dicen, a lo mejor, pues hay muchos profesionales sanitarios que cuando se muere un familiar muy allegado por cáncer, pues se sienten muy mal, porque a lo mejor pues era enfermera y o sea, que podía hacer, pero hasta un punto. Pero siempre te quedas como con la sensación de haber podido hacer más, ¿no? Y claro que sí. Es así, tanto si es porque sea un paciente o porque sea un familiar. Es así. Eh, mm, Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, muchísimas gracias, Eva, por todo lo que nos has contado.
deciros que Estela, ese acompañamiento al duelo por suicidio, o sea, que lo tenéis ahí también, que luego lo voy a dejar escrito. Y un abrazo para todos, para cada uno en especial, de todos los que habéis estado hoy en el directo y todos aquellos que nos escucharéis más adelante. Y un abrazo también muy, muy, muy especial, Eva, ya sabes que te quiero mucho. Y a ti también, y a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias. Gracias. Muy Adiós. bien. Adiós. Chao.